bendecida tarde. Sean bienvenidos una vez más a esta subclase Historia de la Iglesia. Hoy ya tenemos la tercera entrega, un tiempo fabuloso donde nos gozamos, donde aprendemos de algo que es hermoso, que es conocer cómo evolucionó la Iglesia a partir de los tiempos, cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando conforme los cambios fueron ocurriendo de contexto, de tiempo, porque lo interesante de la historia es que te permite entender el contexto y el tiempo en el cual ocurren las cosas, así como por supuesto los aspectos propios del lugar donde ocurrieron. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor antes de comenzar nuestra clase, ¿verdad? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, porque una vez más te ha placido reunirnos en este lugar. Te pido que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de los que están en esta hora conectados, Señor. Aunque no estamos en el mismo espacio físico, estamos reunidos en tu nombre, creyendo en el poder del acuerdo, que tú estás en este lugar y que estás en el lugar de cada uno de los que están en línea en este momento, Señor. Sé tú bendiciendo sus vidas con poder desde lo alto. Te pido que seas tú, Señor, derramando aceite fresco, una unción nueva en sus vidas, que cada uno tengamos, incluido yo, un espíritu enseñable, Señor, un espíritu presto y dispuesto a seguir aprendiendo, Señor, a seguir siendo edificados por el poder de tu palabra, que podamos cada día más ser llenos de tu Espíritu Santo. Te ponemos este tiempo en tus manos, creyendo que tú estás aquí con nosotros y que este tiempo es de ti, para ti, te pertenece a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a hablar de la primera etapa de la iglesia. Como vimos la última clase, ¿recuerdan cómo estaban divididos los periodos de la iglesia? ¿Recuerdan? Estos dicen que la iglesia primitiva nació en el año 33, después que muere Cristo. Yo personalmente, ojo, esto es personal, creo que la iglesia nació cuando Cristo empezó a predicar las buenas nuevas, cuando empezó con ese hermoso mensaje, ¿verdad?, de ese evangelio de salvación. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo creo? Porque la iglesia nació con Cristo, en lo que él empezó a hacer discípulos. Es decir, ya había iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque dos o más estaban reunidos no en su nombre, sino con él. A la tradición católica nos enseña que la iglesia cristiana nació con Pedro en Roma, y eso es una herejía para mí, porque la iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Cristo y tuvo que haber nacido con Cristo. Si la iglesia fuera de Pedro, se llamaría la iglesia petrina y no la iglesia cristiana, porque la iglesia es de Cristo. En esta clase vamos a pasearnos por el panorama general de esta etapa, cómo nace la iglesia, la persecución, el primer concilio, cómo se consolida esta iglesia primitiva, esta iglesia naciente, cómo se transforma en una religión, como es el fin de la nación judía y el fin de la era apostólica. El fin de la era apostólica es en el año 100, cuando muere Juan, el último de los apóstoles. Y la iglesia formalmente nace en el año 33, cuando en el día de Pentecostés. Cristo muere, eso todos lo sabemos, en el año 33, aunque los arqueólogos dicen que fue en el año 27, pero eso no es tema de nuestra clase, eso es tema de arqueología. En ese tiempo, ¿verdad?, que Cristo muere, hace una cosa maravillosa que ningún ser humano ha hecho, que es que resucitó a voluntad. No es el primero que resucita, porque ya había resucitado otros que los resucitó él, pero no a voluntad. Ellos fueron por una orden, porque Cristo los mandó a resucitar. Pero Cristo sí resucitó a voluntad, es el primero de los humanos que lo hace. ¿Por qué? Porque él no solo era humano Dios. Dios era 100% humano, pero era 100% Dios. Dios todopoderoso, porque todas las cosas fueron hechas en él y para él. ¿Qué pasó en Pentecostés?
Después de esos 40 días que Jesús estuvo, se va, y 50 días después de la ascensión de Cristo, es decir, cuando ya Cristo tenía 90 días que había muerto, 40 que estuvo en la tierra y 50 pasaron hasta Pentecostés, es decir, 3 meses después que Jesús murió, trayéndolo a nuestra fecha. Había una fiesta y en la ciudad de Jerusalén 120 hombres fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo más hermoso que Cristo nos ha dejado. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consolador, es esa voz que te habla, es ese compañero que está siempre contigo. Y Él descendió y llenó a todos estos 120 hombres de su poder. ¿Y cuál fue el primer hecho? El milagro del don de lenguas. Es decir, que cada persona pudiese entender las buenas nuevas del Evangelio en su propio idioma. Es como que si ahorita pudiéramos reunir en una plaza chinos, rusos, árabes, venezolanos y comiencen a predicar el Evangelio. Y los chinos escuchan en chino, y los árabes en árabe, y los rusos en ruso, nosotros los venezolanos en español. Una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa, ¿verdad? Cada quien pudo escuchar en su propio idioma. Por eso yo me opongo a este disparate moderno de que todo, que hebreo, yachua, machama, chaca, chaca, que lo que era es esa. El evangelio debe ser predicado a cada quien en su propio idioma, en su propia lengua, no al revés. De paso, quieren hablar un hebreo moderno, que fue un acuerdo lingüístico hecho en los años 60, por un acuerdo político posterior a la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del Estado de Israel como una política. Y ese idioma moderno que ellos hablan es un invento creado por lingüistas. Nadie de ese llamado hebreo moderno lo conoció Jesús, no conoció eso, ni siquiera hablaba la lengua hebrea, Jesús hablaba arameo. Entonces, busca con eso, iglesia, porque esas pequeñas zorras la está inventando esos falsos profetas de los últimos días. La iglesia empezó a crecer, miren, la iglesia empezó una expansión maravillosa, maravillosa la expansión de la iglesia. Y con la expansión de la iglesia, por supuesto, vino cambios. En los Hechos de los Apóstoles dice que como creció el número de los discípulos, ¿verdad? Imagínense ustedes, habían días que en un solo día se convertían 5.000. Mete 5.000 en un día, 5.000 más mañana, 5.000 pasados, 5.000, y esos son 35.000 en una semana. En un mes, ¿cuántos son? No lo sé, saquen ustedes la cuenta, pero es mucha gente. ¿Pero qué hubo esto? Hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos. ¿Qué dijeron? Bueno, dijeron, mira que las viudas eran desatendidas en la distribución, porque, bueno, porque los apóstoles estaban predicando, estaban sirviendo. Entonces, los apóstoles convocaron a la multitud y dijeron, oye, no es justo que nosotros que estamos predicando también estamos atendiendo a todos los que necesitan. Y se pidió 7 varones llenos de buen testimonio a los que se les impuso las manos y se oró y fueron llenos más del Espíritu Santo porque lo eran. Y así Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás fueron los primeros diáconos. Los primeros diáconos, el ministerio del diaconado fue establecido por el Espíritu Santo. El quíntuple ministerio fue establecido por Jesucristo. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Ninguno ha pasado de moda. Que hay gente que dice, no, y eso no existe. Todos existen porque la Biblia no dice que hayan cesado. Es más, dice la palabra que cuando cesen las profecías, y casualmente hay gente que dice que el ministerio profético no existe, cuando cesen las profecías, inevitablemente vendrá el fin. Así mismo dice. Entonces, y también hay muchas locuras. Dicen que el apóstol y el profeta ya no existen. Y la fusión de esos dos, que se otra aberración, que yo soy apostólico profético, yo soy apóstol y profeta. Eso es una herejía que trajo el diablo para la iglesia. Eso es una pequeña zorra que se mete. Dios no hizo mambur, mango con cambur. O es mango o eres cambur, pero no eres mambur. Entonces esas melcuchas ministeriales
no existen. Eso no existe. El único que tiene 5 ministerios es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios todopoderoso y todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. Así que Él puede ser todo, todo, todo. Cristo lo puede todo, es Cristo. Pero ningún humano lo puede ser. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que estar pendientes, iglesia, o con eso. La constitución de los ancianos o los pastores, porque un anciano es un pastor, eso es otro disparate moderno que los evangélicos hacemos. Tenemos el pastor y un cargo que anciano, eso es un disparate. El ángel de la iglesia es el anciano de la iglesia y es el pastor de la iglesia, es uno mismo. También es el presbítero. Hay denominaciones modernas que no, el pastor y el presbítero está por encima del pastor. Eso es otro disparate, ¿vale? Es lo mismo bíblicamente. El único que organizativamente está por encima es el obispo. ¿Quiénes fueron los primeros 12 obispos? Los apóstoles. Pero como los apóstoles, la iglesia comenzó a crecer y comenzaron los viajes misioneros, entonces tenían que dejar ángeles a cargo de las iglesias. Por eso cuando se habla en Apocalipsis, escríbele al ángel de la iglesia, es una carta que le está enviando a un pastor, que la gente no lo entiende. Cuando se dice la palabra, escríbele al ángel de la iglesia, eso es una carta que tú le estás enviando a alguien que está a cargo de una congregación. ¿Por qué? Bueno, porque había alguien que estaba al frente y estaban los diáconos sirviendo. En la iglesia primitiva los recursos eran de todos. Lo que había era de todos, comían todos juntos, compartían todos juntos. Y por supuesto, en la iglesia primitiva se establecieron normas de disciplinas para mantener la unidad de la iglesia. Algunas de esas normas de disciplina de la iglesia primitiva las hemos hecho doctrina y están mal porque no son doctrina. Son normas de disciplina. Por eso nosotros vemos en biología, vemos la diferencia entre un mandamiento, entre un precepto, entre un estatuto. Son cosas distintas. Un mandamiento proviene de Dios, pero un precepto es una cosa humana. Y hay cosas que son preceptos humanos que están en el Nuevo Testamento que corresponden a normas internas de esas iglesias primitivas, dependiendo del lugar donde fuera. ¿Dónde se reunía la iglesia primitiva? Bueno, se reunían primero en los templos cuando se podía, antes de la persecución. Primero iban a los lugares públicos, pero después se levantaron los fariseos y atacaban y perseguían a los cristianos. Se reunían en espacios al aire libre. Jesús era maestro por excelencia de predicar en espacios libres. Y después tenían que reunirse en casas, ocultos, eran perseguidos. Por eso, creo que es en esta misma unidad que hablamos del Isoye, era una clave, tenían que estar ocultos. ¿Por qué? Porque vino la persecución de la iglesia. En la iglesia primitiva vemos que hay diversos nombres de liderazgos. Hay apóstoles que fueron establecidos por Jesús, los ancianos fueron establecidos, que son los pastores, fueron establecidos por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya Jesús no estaba. Los diáconos fueron establecidos también porque ya Jesús no estaba en este tiempo. Los profetas han existido desde siempre, desde el Antiguo Testamento y existirán en el Nuevo y existen vigentemente. Es decir, que el orden de cómo se dio este liderazgo, bueno, Jesús dejó 12. Estos 12 se multiplicaron. ¿En dónde? En los pastores, en los ancianos, y los ancianos a su vez buscaban sus diáconos. Es decir, que los apóstoles eran lo que se llama teológicamente los obispos, eran supervisores de los pastores. Si tú ibas en un viaje misionero, por ejemplo, a la tierra de los Corintios, y en la tierra de los Corintios pasabas por la ciudad de Cencrea, y en Cencrea establecías una iglesia, dejabas un ángel a cargo de la iglesia de Cencrea, que era el anciano de la iglesia o el pastor de la iglesia. Y él tenía sus diáconos, por ejemplo, que estoy hablando de Cencrea en la tierra de los Corintios, pero en la tierra de los Corintios no solo estaba la iglesia de Cencrea,
estaban otras iglesias. Y por eso el apóstol era un obispo, estaba a cargo de más de dos pastores, de dos ancianos. Y los diáconos eran locales. En Cencrea estaba Febe. Febe es una mujer con un rol bastante importante en la iglesia primitiva. Pero bueno, no nos vamos a ir para allá ahorita. ¿Qué se enseñaba en esa iglesia primitiva? Primero, adorar a Dios. Oración, alabanza y estudiar la palabra. Eso era. Más nada. Compartir los creyentes, la comunión entre todos, cuidándose mutuamente. ¿Y por qué se tenían que cuidar? Porque los estaban persiguiendo, estaban buscando para matarlos. Tenían que estar ocultos y cuidarse. Entonces la iglesia primitiva se dedicó a llevar las buenas nuevas de ese evangelio, a hacer discípulos, a predicar por todo el mundo de ese momento conocido. Es decir, que yo aprendía de ese evangelio y quería compartirlo con otros, pero debían hacerlo en secreto. Este es el tiempo de la iglesia secreta, la iglesia oculta. ¿Por qué? Porque como el evangelio empezó a predicarse en múltiples ciudades y comenzó a crecer la expansión del evangelio, el imperio romano vio un peligro del cristianismo. De hecho, comenzaron a matar a los primeros cristianos. Horrible, las persecuciones, las matanzas. Entonces, con el primero que muere, que es Esteban, es el primer mártir que aparece, viene Nerón a perseguir a los cristianos y comienza a masacrarlos. Entonces hay prácticas que vamos a ver en esta persecución. Por ejemplo, empalar. Empalar era un acto horrible. Agarraban un palo muy grande de más de 4 metros, le afilaban la punta así como se afila un lápiz y se agarraban a los cristianos y desde el recto eran atravesados buscando que el palo saliera por la boca. Y después los paraban en lo alto, eso es lo que llamaban empalar. Es decir, como que se hicieran un pincho humano con esos primeros. La crucifixión, por supuesto, que era crucificar. La crucifixión era una de las muertes más duras que había, porque era muy lenta. La crucifixión no solamente era estar allí colgado en el madero, sino era un proceso de cada segundo luchar contra el colapso interno de los órganos, el colapso del propio cuerpo para respirar y mantenerse, una de las formas de tortura más feas que ha habido en toda la historia del mundo. Los quemaban, los metían en el circo romano, en el foro, y se lo echaban a las bestias para entretenimiento. Agarraban a esos primeros nuestros hermanos y los soltaban allí, soltaban leones y fieras feroces. Iban corriendo y las fieras los iban destrozando. Se lo echaban a los gladiadores y los mataban a espada. Esa primera iglesia sufría muchísimo, pero tenían algo que nadie les podía quitar, que era una fe, una esperanza en esa vida eterna que es en Cristo Jesús, porque el Evangelio no promete riqueza, de hecho en su nombre padeceremos aflicciones. Por eso es que hay que estar pendiente de esos también que andan predicando millones y plata. Mosca con la teología de la prosperidad, que eso es otra herejía más del diablo. Porque eso no es lo que Cristo prometió. Cristo prometió que en su nombre padeceremos aflicciones. En el año 70, Nerón quema parte de Roma y entonces acusó que fueron los cristianos. Entonces, por supuesto, vino la persecución, algunos los enviaron al destierro. Ya para el año 70 la mayoría de los apóstoles estaban muertos, pero algunos de ellos, como Pablo, fue enviado a una isla, a Patmos, donde la gente se moría en las canteras. Era una mina y ahí morían. Fue el que más, allí Juan, perdón, Juan fue el que más duró. Perdón si le dije Pablo, Pablo fue enviado a Roma y murió martirizado en Roma. Pedro murió martirizado en Roma, también, según la tradición. Entonces, esta primera iglesia, ¿verdad?
comenzó a crecer. Debían avanzar en esa predicación de ese mensaje de salvación, no solamente a Jerusalén, a Judea, a Samaria, sino hasta lo último de la tierra. A toda la tierra hay que predicar, no solo a Jerusalén, que es donde nace, ¿verdad? Donde nace. ¿Por qué la iglesia nace en Jerusalén? Porque ahí murió Cristo. Y allí, en ese momento, cuando Cristo muere, el Padre rompe el antiguo pacto, se rasga el velo. ¡Ran! ¿Quién rompió ese velo? Eso era un velo grandísimo. Lo rompe el Padre. El sumo sacerdote lo vio. ¿Para qué? Para abrir el acceso a todos al lugar santísimo. Eso es lo que significa. Ahora todos tienen acceso al lugar santísimo. Eso es el fin del sacerdocio arónico, del sacerdocio levítico, del sacerdocio judío. Y se establece el sacerdocio universal. Y dice la palabra que Cristo murió por todo, por todos, por el judío, pero por el gentil, por varón y hembra. Es decir, que aquí en Cristo el sacerdocio es para todo el mundo, para todos, sin distinción de raza, sin distinción de color, sin distinción de sexo. ¿Por qué? Porque todos valíamos esa sangre, todos fuimos injertados en esa sangre preciosa, ¿verdad? Ninguno valíamos esa sangre, pero en su misericordia, Él nos trajo de muerte y de condena a vida eterna a través de su sangre preciosa. Es decir, que no podemos dejar a ninguno fuera. Dejar a una condición fuera, también está mal, porque Cristo murió por todos los que le recibieron, por supuesto, los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Entonces vemos que este cristianismo primitivo comienza una persecución y esa persecución llevó a que el cristianismo fuera considerado lo que ellos llamaban una secta peligrosa. Y en eso es importante, ¿verdad? Estar, estar apercibidos porque en realidad ese cristianismo primitivo no era ninguna secta peligrosa, era un, una fe genuina naciendo del Rey de Reyes para toda la humanidad, para salvar, para traer vida. Y no cualquier vida, vida eterna, vida en abundancia. Dios me los bendiga con poder. Perdonen si yo siempre me paso del tiempo que tengo permitido para clases, pero bueno, me encantaría seguir hablando por mí, no sé, 10 horas, 20 horas de este tema que para mí es de gozo y de alegría. Y me gozo muchísimo con la historia de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque la historia de la iglesia es conocer de verdad nuestro pasado y a dónde vamos. Pero no para decir que voy a establecer mis raíces, no, no, mis raíces son orientales por un lado y las otras son mirandinas y halagüeñas. Entonces, que estoy estableciendo ningún disparate de ninguna este, raíz. Pero sí sé claro lo que pasó en esa iglesia primitiva, hermosa, esos hombres y mujeres que fueron martirizados, que dieron su vida para que hoy por hoy estas buenas nuevas de salvación del Evangelio hayan podido llegar a mi vida y yo haya podido conocer a Cristo y pueda compartir este gozo y esta alegría que tengo de saber que Cristo murió por mí y no solamente murió por mí, sino murió por todos. Dios me los bendiga. Ahora sí los dejo. Un abrazo.